Buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de los que estamos acá reunidos. Y bueno, principalmente estamos acá porque venimos a adorar y a bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Hermanos, pero bueno, quiero hacer un poquito antes, un alto antes de comenzar con la predicación. Nos acompaña en esta noche Exiel, ¿no es cierto?, el esposo de Verónica. ¿No es cierto? Usted, como bien sabe, tuvieron un accidente en el cual, bueno, todos sabemos que hemos estado orando por Verónica, así que nos queremos, y quiero hacer la salvedad en esta noche para decirle a nuestro hermano Exiel que no está solo, que la iglesia ha estado acompañando, que la iglesia ha estado orando por él, por Verónica, y sabemos que el Señor tiene todo en control, ¿verdad? Porque el Señor es todopoderoso y Él hace conforme su voluntad. Y hermanos, aunque pareciera muchas veces que las cosas se escaparan, del Señor no se escapa nunca nada. Así que, hermanos, quería hacer este paréntesis antes de comenzar con la predicación. Así que, mi hermano, ánimo, tus hermanos están contigo y por sobre todas las cosas el Señor está contigo y con Verónica y con tu familia. Así que eso, mis hermanos, antes de comenzar quería hacer esa salvedad. Sabemos que el Señor es bueno, amén, y el Señor es poderoso. Bueno, quería empezar ahora con una pequeña, con un pequeño análisis, ¿no es cierto?, sobre pensamientos, pensamientos tales como ¿por qué estamos acá en esta tarde o en esta noche? ¿Por qué tú viniste a la congregación en este día? ¿Qué te motivó a estar en esta noche sentado en esa silla, en este lugar? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué es lo que te animó? ¿Qué es lo que me animó? ¿Qué es lo que pasó en nuestra mente para poder determinar, ¿no es cierto?, llegar a este lugar? Y muchas veces nosotros podemos pensar distintas cosas, hermanos. Muchas veces podemos pensar de que quizás muchos pueden venir porque quizás están aburridos. ¿Se pueden aburrir en la casa? Sí, muchos nos podemos aburrir en la casa y quizás lo podemos ver como un sentido de pasatiempo. Quizás venimos porque tenemos amistades, quizás venimos a la iglesia o venimos a este lugar porque tal vez nos sentimos culpables, tal vez porque hay alguna necesidad. Hermanos, si cada uno de nosotros, de los que estamos reunidos en esta noche acá, tal vez venimos por distintos motivos. Quizás muchos de los que están acá pueden decir, no, te equivocas, hermano. Yo vine a adorar al Señor, vine a invocar el nombre de Él, vengo a glorificarle, vengo a adorarle, vengo a alimentarme de su palabra, etcétera. Hermanos, pero quise comenzar un poco también con esto para poder hacer una reflexión del por qué hacemos lo que hacemos, de por qué estamos en esta noche acá, qué es lo que buscamos, qué queremos del Señor, qué queremos lograr de Él. Él dio su vida en una cruz. La semana pasada pudimos estar recordando, ¿no es cierto?, en parte el mundo puede estar recordando lo que Él hizo un día. Nosotros lo recordamos todos los días. Sabemos que Él es nuestro Salvador. Amén. Hermanos, y sin embargo, el Señor vino a dar su vida, vino a dar su todo, dejó su reino, dejó su gloria, vino a esta tierra a ser humillado, vino a esta tierra a ser escupido, vino a esta tierra a ser azotado, a ser menospreciado. Hermanos, y dejó algo maravilloso por algo terrenal, por algo, hermano, que es básico, por algo que es pasajero. Como dice su palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hermanos, todo lo que hay aquí en esta tierra, terrenal, humana, carnal, va a pasar, va a dejar. Y el Señor, nuestro Salvador, dejó su gloria, dejó su trono para poder venir y estar con nosotros. Hermanos, y el título de la predicación de esta noche le puse Él es digno. Y ¿sabes qué? Me sentí gozoso en la última canción también,
en la última alabanza, cuando cantábamos, Él es digno. Hermanos, porque todos venimos en esta noche a buscar palabra de Dios y venimos a servirle y venimos a adorarle, pero por sobre todas las cosas, mi hermano, porque Él, Jehová nuestro Dios, es digno. Él es digno, mi hermano, más allá de todas las cosas, de todas nuestras necesidades, de todas nuestras dudas, tal vez de todas nuestras ignorancias. O estoy seguro que quizás acá hay muchos de ustedes que quizás a lo mejor pueden saber teológicamente más que yo. Hermanos, pero no es el punto. El punto es que Él es digno y que estamos acá para glorificarle y adorarle y para alimentarnos de su palabra. Yo les voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor para que Él bendiga. De hecho, su palabra ya es bendita, su palabra es gloriosa, su palabra, hermano, es todo. Pero vamos a orar para que Él dirija mis labios, para que Él dirija mi vida, para que su Espíritu Santo esté trabajando también en sus corazones, mis hermanos, y podamos estar atentos a la palabra del Señor, atentos a qué es lo que el Señor quiere decirme en esta noche. No sea uno de aquellos como cuando comencé hablando de que quizás algunos vinieron porque querían distraerse, porque tal vez querían ver a su amigo o a su amiga, o por motivos, hermanos, humanos, carnales, que no tienen ninguna lógica en el Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle que Él, en su amor, en su poder, dirija mi vida, hermanos, y también el Espíritu Santo esté abriendo el entendimiento de cada uno. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre eterno, Señor y Dios, vamos delante de tu presencia, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Padre, al comenzar, Señor, hablábamos de Excel y Verónica, Señor, por el accidente, Señor, que ellos tuvieron. Sabemos, Padre, que tú tienes todo en control y que todo, Señor, está bajo tu voluntad, Señor. No hay nada que se escape, Señor, a tu voluntad. Sabemos que tú eres bueno y que tú eres maravilloso. No obstante, en esta hora te ruego, Señor, dirige mis labios, Padre, para poder entregar palabra tuya, Señor, que no sea una palabra, Señor, con un pensamiento humano, o tal vez con una palabra, Señor, que esté fuera del lugar de tu voluntad, sino que muy por el contrario, sea una palabra, Señor, dirigida por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea una palabra necesaria, Dios, que mis hermanos, Señor Padre, la necesitan. Padre, gracias por este hermoso tiempo de poder cerrar nuestros ojos, Padre, y abrir nuestros corazones y abrir nuestra mente a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermanos. Hermanos, como le decía en el principio, puse el título de esta enseñanza, de esta predicación, Él es digno. ¿Usted cree que el Señor es digno de ser alabado? ¿Usted cree que el Señor es digno de ser glorificado? Hermano, ¿usted cree que el Señor es digno de que usted le haya dedicado tal vez este tiempo para Él? Tal vez usted dejó los quehaceres del hogar, tal vez dejó familia, tal vez quizás llegaste cansado del trabajo, quizás, hermano, los hijos están en el colegio, tal vez necesitan una preparación, necesitan cosas de hijos, pero sin embargo hiciste tu tiempo y dejaste tu tiempo porque dijiste en tu corazón y dijiste en tu mente, Él es digno. Tal vez no lo dijiste con esta palabra, pero sí tal vez lo dijiste, necesito alimentarme, necesito ir a ver a mis hermanos, necesito gozarme con los que se gozan, necesito escuchar palabra de Dios, necesito ir y hacer una oración y tal vez ponerme a cuenta con el Padre, o tal vez cantar alabanzas e invocando el nombre de nuestro Señor. Hermanos, y como Él es digno, vamos a hablar de tres verdades muy grandes en nuestro Señor. Tres verdades, hermanos, que son vitales de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera verdad vital que vamos a ver, hermanos, es que Él, Señor Jesucristo, es Dios. De que el Señor Jesucristo
es el Espíritu Santo, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, de que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza, de que el Señor Jesucristo, hermano, es todo para nuestras vidas y que sin Él no somos nada ni nadie. Y por más que nosotros queramos, hermanos, engañarnos a nosotros mismos, que quizás podemos lograr o que quizás podemos hacer cosas por nuestros propios medios, hermano, déjame decirte que si no fuese por la voluntad de Dios, por la misericordia del Padre y por la obra del Señor Jesucristo, nada de lo que nosotros tenemos, ni siquiera nuestras propias vidas, podrían ser mostradas y reflejadas al mundo. Quiero pedirles que puedan buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Mateos, capítulo 1, versículo 23. Libro de Mateos, capítulo 1, versículo 23. Y no se olvide que estamos hablando, hermanos, de que Él, el Señor, nuestro Dios, es digno. Y que estamos hablando de algunas verdades bíblicas, vitales, de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera verdad vital, esencial, es que nuestro Señor Jesucristo es Dios y Señor. Mateos 1, versículo 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, inmediatamente busque Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, y en Isaías mismo, capítulo 9, ahí al ladito, versículo 6, dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora yo les voy a pedir que busque Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas capítulo 1, versículo 31, y lo vamos a leer hasta el 35. Y dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, quise comenzar una de estas verdades porque evidentemente en muchos lugares se practica y se enseña de que Jesucristo no es Dios. Jesucristo, hermano, Él mismo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, si es necesario, y quise pasar por estas tres verdades para llegar a un punto final en el cual usted va a poder entender del porqué de este mensaje. Hermanos, y entender que Jesucristo es Dios, y entender, hermanos, que todo está bajo su control y que a Él no se le escapa nada. Muchas veces, hermanos, pueden haber cosas en nuestras vidas
pueden haber situaciones en las cuales tal vez nosotros tenemos dudas, quizás problemas laborales, quizás problemas familiares, quizás problemas con hijos, quizás, hermanos, el mundo está lleno de problemas, el mundo está lleno de dificultades, pero el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario no para que se solucionen nuestros problemas, no vino a morir en la cruz, hermanos, para que tal vez nosotros podamos tener más dinero en nuestra cuenta bancaria. El Señor no vino para sanar, hermanos, tal vez nuestras dolencias o nuestras aflicciones. Principalmente, Jesucristo, nuestro Señor, vino a morir en la cruz por nuestros pecados y por nuestras falencias. Hermanos, si fue necesario tener un Salvador. Y Jesucristo, nuestro Dios, hermanos, el mismo Dios tomó semejanza de hombre y se encarnó para vivir y morar entre nosotros, los seres humanos. Hermanos, ¿y por qué Él tuvo que venir a morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué? Y estábamos hablando sobre tres verdades vitales. Y la primera gran verdad vital es que Jehová, Dios, es Jesús. Amén. Si usted no lo cree, hay un problema. Hermanos, pero no se olvide que Dios se hizo carne para estar entre nosotros. A muchos les cuesta entender eso. Hermanos, si es que hay que entender algo, es que Él es Dios. Él es el Altísimo. Él es soberano. Él, hermanos, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es poderoso. Y nuestra mente es finita. Muchas veces no podemos tener la capacidad de entender algo tan grande a su perfección como aquello. Pero un día lo entenderemos por completo. Amén. Hermanos, y esta verdad, hermanos, que es vital entender, fue necesaria también a causa de una segunda verdad vital. Y esa segunda verdad vital es que Jesucristo es el Salvador de los hombres. Hermanos, cuando nosotros podemos entender de que Jesús es Dios y de que Él tuvo que tomar cuerpo de hombre y hacerse hombre para estar entre nosotros, para dar posteriormente su vida por causa de nosotros. Hermanos, y esa causa la podemos encontrar en Romanos 3:23. Muchos se la saben. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la podemos encontrar en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también veamos Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el Señor dejó su reino, el Señor dejó su gloria, el Señor dejó su trono por causa de nosotros. Hermanos, Él tomó semejanza de hombre para poder dar su vida, ¿no es cierto?, y llegar a la cruz por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra maldad, por causa de nuestros errores. Hermanos, por causa de nuestra malicia. Jesucristo vino a morir en la cruz. Él no vino a morir para que nosotros podamos tener
una buena vida humana, podamos tener una gran casa, podamos tener vehículos, un buen trabajo, una buena familia. No, mis hermanos. Jesucristo principalmente vino a morir en una cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados a través de Él. Y que cada uno de los que estamos acá, un día, como lo he dicho otras veces, vamos a dejar este lugar, vamos a dejar este mundo, nos vamos a morir. Un día va a pasar, mi hermano, unos antes, otros después. Y lo he dicho otras veces, eso va a pasar. Tal vez aquellos que tienen 70 años están más cerca de los que tienen 30, o de los que tienen 20, o de los que tienen 15. Pero déjame, hermano, decirte que ninguno de los que estamos acá, aunque tengas 15 años o 18 años, no puedes dar por sentado o no puedes dar por seguro de que el día de mañana vas a estar con vida. Nadie de los que estamos acá lo puede asegurar. Y glorioso es el Señor, que Él murió en la cruz para que cuando nosotros dejemos esta tierra, hermano, podamos estar con Él y podamos gozar de una vida eterna, que vale más que todos los tesoros de esta tierra, mi hermano. Porque los tesoros de esta tierra van a pasar, los tesoros de esta tierra se van a acabar. Todo lo que nosotros vemos en este mundo es pasajero, mis hermanos. Y muchas veces ponemos en lugares superiores las cosas terrenales, las cosas humanas, las cosas que no sirven por la palabra de Dios. Y quisiera llamar a una reflexión en este sentido. Y como comencé diciendo, el por qué estamos acá. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos del Señor? Me gozaba el día domingo cuando pastor enseñaba sobre la comunión, sobre el poder conectar, el poder participar tanto del uno con el otro, pero que increíblemente esa conexión no se mide si no hay relacionamiento. No es una conexión verdadera si no hay un verdadero relacionamiento. Hermanos, el relacionamiento es importante. Y esa enseñanza que pastor entregó el día domingo en razón a la iglesia, a la comunidad, hermanos, y esa misma relación y aún más profunda debemos de tenerlas con el Señor. Debemos de buscar su presencia. Debemos buscar su palabra. Debemos, hermanos, de preocuparnos y ocuparnos cada día de no pecar. Esforzarnos en no pecar. Yo sé, hermanos, que vamos a pecar, que vamos a cometer un error de una u otra manera. El Señor lo dijo. Todos pecamos. Y aquel que dice que no ha pecado, dice hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque es palabra de Dios. Todos pecamos. Y por eso Jesucristo tuvo que morir en aquella cruz, porque todos pecamos. No hay ninguno justo, ni aún uno. No hay ni uno perfecto. Nadie, ni por más organizados que seamos, ni por más capos que nos creamos. No hay ninguno perfecto, solo Él es perfecto. Hermanos, y cuando nosotros pensamos en que hace una semana atrás se estuvo en alguna medida recordando lo que hizo Jesucristo, y me recuerdo que el día sábado pasado estuvimos predicando en la feria de acá arriba, hermanos, y cómo mucha gente, muchas personas ven de una manera, ¿sabe qué? De una manera arrogante. ¿Sabe qué? De una manera despectiva. El escuchar el nombre de Jesucristo, aquel que murió en la cruz por nosotros. Y muchas veces nosotros, hermanos, perdemos el tiempo en cosas que no sirven. Y le dedicamos mucho más tiempo a cosas que son vanas, cosas que se van a acabar, mis hermanos. Se van a terminar. Y nos olvidamos que tenemos que luchar y tenemos que enfrentar al pecado, que tenemos que decir que robar es pecado, que tenemos que decir, hermanos, que hablar de tu hermano es pecado, hermanos, que el homosexualismo es pecado, hermanos, que matar es pecado. Hermanos,
Y muchas veces nos olvidamos que somos luz en las tinieblas. Y de que el Señor nos llamó a predicar verdad. Nos llamó a enseñar las buenas nuevas de salvación. Dar esperanza a aquel que no la tiene. Y dar a entender y dar a conocer que Jesucristo es el que vive y reinará por siempre, a través de los siglos y por los siglos. Él es nuestro Redentor. Y Él tuvo que venir a morir a causa de eso, a causa de Romanos 5:12, a causa de Romanos 6:23, a causa de Romanos 3:23. ¿Por qué es el Salvador de los hombres? ¿Por qué? Busque 1 Timoteo 1:15. ¿Por qué, mis hermanos, fue necesario? Primero Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Hermanos, y eso es algo tremendo y maravilloso que nos debiera motivarnos y nos debiera animarnos a predicar este evangelio santo, este evangelio de poder, este evangelio de gloria, este evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos. Pero como bien dije hace un rato atrás, no muchos la reciben, mis hermanos. Pero aquellos que no la reciben, aquellos que no la escuchan, aquellos que no hacen un alto en su camino, tristemente, también tendrán su recompensa. Efesios 2, 8, 9. Por favor, búsquelo. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es del Señor, mi hermano. ¿Puede entender eso? Mire, yo sé que todos tenemos familia. Yo sé que quizás algunos de los que estamos acá, tal vez alguien de nuestra familia a lo mejor no es un hijo de Dios, o no es un creyente, no es un salvado. Hermanos, y tal vez tú y yo podemos orar, podemos gemir, podemos lamentarnos. Hermanos, pero la salvación siempre va a ser del Señor. Nosotros podemos, en el amor que tenemos por aquel ser querido, y tenemos a Axel aquí presente, no quiero imaginar el dolor o la angustia que tal vez él ha vivido todo este tiempo. Tristemente, hermanos, vivir una situación como esa es terrible. Y hace unos par de meses atrás también tuvimos y nos llegó la noticia de nuestro hermano, Juan Luis.
de su partida también. ¿No? El del... ¿Perdón? No, yo digo de la hermana de los lentes. Francisco. Francisco. Hermano, ¿y por qué quiero traer esto a la memoria? ¿O por qué lo quiero traer a colación? Porque ¿sabes qué? No es primera vez que lo digo. Y no es que lo diga yo, lo dice la Escritura. Ninguno de los que estamos acá podemos dar por sentado o podemos dar por asegurado de que el día de mañana vamos a estar con vida. Y esto no es meter temor, hermano. Esto no es infundir miedo. Es que es verdad, hermanos. Es verdad. Y tú y yo tenemos que tener, ¿no es cierto?, clara convicción y seguridad de que el día en que dejemos esta tierra, tú y yo vamos a estar en el cielo. La salvación es del Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedo decir yo, hermanos, que mis hijos o mi esposa o un ser querido va a llegar al cielo porque yo me encargué de eso. Me estoy tomando, hermano, algo que no es mío y que le pertenece al Señor, porque dice su palabra que la salvación es del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Se preguntará usted. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con el ser querido? ¿O con el amigo? ¿O con una madre? ¿O con un padre? ¿O con un hijo? Orar. Y que Dios tenga misericordia. Pero la salvación siempre va a ser del Señor, porque Él es soberano. Él es el Altísimo. Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. La salvación es del Señor, mis hermanos. Y yo sé que muchas veces cuando vienen aflicciones y vienen dificultades, es cuando más nos acercamos al Señor, pero es necesario. Busque Hechos 16:31, por favor. Y aquí encontramos un texto, hermanos, que al leerlo usted le va a llamar la atención, y yo creo que muchos lo han leído, pero vamos a leerlo. Ellos dijeron, vamos a leerlo del 30. Y sacándolos les dijo, señores, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, y estas palabras deben conectarse con el que cree, tanto como con los que serán salvos, o cada miembro de la familia puede llegar a ser salvo. Cuando la palabra del Señor dice creed y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y a veces, hermanos, nos ponemos a pensar y podemos analizar y podemos llegar a un análisis. ¿Qué es lo que es creer? Porque yo pudiera preguntar en esta noche y podría decir, hermano, ¿tú crees que el Señor te ve cuando tú estás pecando? Yo puedo decir, Marcos, ¿tú crees que el Señor te ve cuando tú estás pecando? Hermanos, si cuando nosotros pensamos de esa manera, en creer, no solamente lo que nos conviene creer. Pablo dijo, perseveraré en el pecado para que la gracia abunde.
la predicación anterior, pastor predicaba y hablaba sobre la salvación y sobre que Jesucristo, nuestro Salvador, pagó todos nuestros pecados en la cruz. Y que, bueno, en Estados Unidos se han tomado muy a pecho aquello. Entonces, como Jesús, el Señor, pagó todos los pecados en la cruz, entonces no importa lo que yo haga. Total, a fin de cuentas, el Señor pagó los pecados en la cruz. Y eso ha llamado, en vez de tener una libertad para con el Señor, ha llamado a tener un libertinaje para con el Señor. Hermanos, cuando viene la palabra del Señor a nuestras vidas y nos dice, ¿tú crees? ¿Realmente yo creo? Y podemos analizar aquello, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que la cosa no es tan fácil. No es tan fácil, hermano. Cuando muchas veces el Espíritu Santo nos puede despertar en la noche a las 3 de la mañana, tal vez para orar, y no queremos. Tal vez el Espíritu Santo te motiva a leer la Biblia, te quedas dormido. O cuando el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, está en tu mente, en tu corazón, y tú vas por la calle, ¿no es cierto, hermanos, hermanas? Y donde creemos que nadie nos ve, y pecamos. Pero podemos decir, el Señor pagó nuestros pecados en la cruz. Déjeme decir algo, hermanos, que hay muchas de las cosas que hacemos malas, muchas de aquellas las podríamos haber evitado. Hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada. Y cada vez que nosotros pecamos deliberadamente, cada vez que nosotros fallamos y cometemos errores, pudiendo evitarlos, deberíamos hacer un alto. Quisiera que buscara, mi hermano, 2 Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cada uno de los que estamos acá, es como dice 1 Pedro, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 1 Pedro 2:6. Hermanos, y en este sentido, debiéramos reflexionar, porque somos nueva criatura. ¿Usted se considera una nueva criatura? Debemos de considerar nuestro caminar también en el Señor. Y pensar, hermanos, estamos hablando de verdades bíblicas, de verdades de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó el reino de los cielos, Él dejó su gloria, Él dejó su trono, vino a la tierra, estuvo entre nosotros. Hermanos, fue crucificado en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra maldad, por causa de nuestra concupiscencia. Hermanos, si fue necesario de que todo eso Él lo viviera para que nosotros a través de Él pudiéramos llegar al cielo. Hermanos, pero entender eso a veces nos cuesta. Pero vamos a ver algunas citas bíblicas para que se nos libere un poquito la mente
de por qué el Señor es el único que nos puede ayudar en todo tiempo. Y cuando digo, hermano, en todo tiempo, es en todo tiempo. Le voy a invitar a que busque ahí en su Biblia Hebreos 2:8. Perdón, Hebreos 2:18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, voy a avanzar un poco más rápido. Dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el Señor, hermanos, podemos y no podemos decir que no es así, porque la palabra del Señor nos enseña que es así, hermanos, en Él, y Él tiene el poder para ayudarnos y socorrernos al momento de ser tentados. Pero también, hermanos, Él tiene el poder, hermanos, para darnos de su gracia. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 9:8. Él tiene el poder, y solo Él tiene el poder para darnos de su gracia, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros podemos entender que Él tiene el poder para socorrernos, para darnos la gracia, pero también Él tiene el poder para salvarnos y para guardarnos. Y eso lo podemos encontrar en Judas, versículo 24. Además tiene el poder para hacer las cosas mucho más grandes en nosotros, mucho más maravillosas que jamás nosotros nos hemos puesto tal vez a pensar o imaginar. Por eso me gustaría que pudiera buscar en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él tiene el poder, hermano, para socorrernos. Él tiene el poder para darnos de su gracia. Él tiene el poder, hermanos, para guardarnos. Él tiene el poder, hermanos, para darnos esperanza. Por eso le quiero invitar a que busque Hebreos capítulo 7, versículo 20. Hebreos capítulo 7, versículo 20 al 25. Dice, y en esto fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento de él que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un Dios, hermano, un Dios poderoso, un Dios, hermano, que hace promesa, un Dios que en su palabra constantemente nos está enseñando a que Él está con nosotros y que no estamos solos. Pero además de eso, hermanos, tenemos un Dios que nos da, hermanos, esperanza. Y cuando nosotros podemos ver que no solamente tenemos un Dios que nos da poder,
y que nos ayuda en nuestras debilidades y que nos salva de la condenación, podemos ver también que tenemos un Dios, hermanos, que nos da y que nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el libro de 1 de Pedro, versículo 3, dice que Él nos da una esperanza viva. Una esperanza viva. En 1 de Pedro 3 nos da esa exhortación. Hermanos, y además en 1 de Tesalonicenses 5:8 dice que nos da una esperanza salvadora. Ciertamente, hermanos, en Hebreos dice que nos da una esperanza firme. Hermanos, y está constantemente el Señor a través de su palabra dándonos esperanza. Yo sé que usted y muchos de los que estamos acá dejamos de hacer cosas en nuestra cotidianidad de la vida. Pero hoy día venimos a escuchar palabra de Dios. Tal vez usted pensaba que iba a estar el pastor. No estaba el pastor, estaba el hermano Marcos. Pero es palabra de Dios. Hermanos, y ponga atención a esto. ¿Por qué el Señor nos está hablando esto en esta noche? Yo puedo tomar mi buena parte. Quizás usted puede tomar también la suya. Hermanos, cuando el Señor nos habla en su palabra de 3 verdades que son maravillosas. Y estas verdades, hermanos, son tan grandes que es indiscutible. El Señor dejó su trono y dejó su gloria para estar entre nosotros. Eso es una verdad. Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Esa es una verdad. Hermanos, si el Señor nos promete vida eterna y nos promete esperanza, y esa también es una gran verdad. La palabra es, ¿qué haremos nosotros con eso? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Hay veces que la tomamos y nos alegramos y nos maravillamos, pero hermanos, de verdad, cuando nosotros dejamos este lugar, salimos de esas puertas del templo, de la congregación, y nos toca vivir la vida diaria, pregúntate, analiza, piensa si es suficiente con lo que estás haciendo. Si es suficiente con lo que estás haciendo para el Señor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, mi hermano. Sabes, no es fácil ganarse acá, porque una de las grandes cosas que tratamos de hacer, quizás los que nos ponemos detrás de este púlpito, es cuidarnos de decir algo indebido, es cuidarnos de decir una mala palabra o una palabra que no sea bíblica. Hermanos, pero ¿sabes qué? Jesucristo vino a morir por nosotros. Y Él pasó cosas por nosotros. Y lo sabemos. Lo azotaron, lo golpearon, lo humillaron. Hermanos, y dejó su gloria y dejó su trono para estar entre nosotros. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, y lo hizo para todo aquel que en Él cree. Hermanos, quizás mi intención no es que tú entres en un estado emotivo, sino que más bien reflexivo. Entonces yo te voy a invitar, mi hermano, a que cierre tus ojos. Vamos a orar al Señor y piensa en esto. ¿Acaso es suficiente lo que tú estás entregándole al Señor? ¿Eso es lo que se merece? ¿Será eso lo que se merece? Oremos al Señor. Mi Señor y Padre, estamos en esta hora en tu presencia, Señor. Tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido enseñada. Sé que hay muchos de los que estamos acá que sabemos, Señor, y quizá hay muchos que saben que tú dejaste tu trono, dejaste tu reino,
Dejaste tu gloria, tu poder, ahí en el cielo, Señor, para poder estar entre nosotros. Señor, y el estar entre nosotros no fue algo simple o algo sencillo. Fue algo tremendo, Señor, en el que tú fuiste azotado, en que fuiste crucificado, una corona de espinas, una lanza en tu costado, Señor, para que hoy día nosotros podamos estar cómodamente, tal vez en una silla o en este lugar, escuchando tu palabra. Señor, te ruego por el poder de tu Espíritu Santo, ministra la vida de mis hermanos, Señor. Sabemos que tú vienes y eso es real. Y muchos de los que estamos acá quizás nos podríamos llevar la gran sorpresa que quizás más de alguno no esté en el próximo culto. Tu palabra, Señor, es fiel y tu palabra es verdadera. Si tu palabra, Señor mío, Padre, que tuya es la salvación. Tuyo es el reino y tuya la gloria. Tuyo el imperio y la alabanza. Te pertenecemos a ti, Señor. Por eso te ruego, Señor, ministra los corazones de mis hermanos, para que cada uno pueda hacer un análisis también en su vida y pueda agradarte a ti y mejorar también los caminos, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, lo dedicamos y lo entregamos a ti también, las alabanzas, la adoración, y gracias por esta tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.